Bienvenidas y bienvenidos a la segunda fase de nivelación Ser Bachiller 2019. El día de hoy hablaré sobre los vicios del lenguaje y los fenómenos lingüísticos. Los vicios del lenguaje son aquellos errores que se cometen cuando se hace uso del lenguaje de forma incorrecta. Se manifiestan en las frases y oraciones a nivel oral y escrito, es decir, son transgresiones a la norma de la lengua. La construcción equivocada o el empleo de un vocabulario inadecuado pueden dificultar la interpretación correcta de un escrito o la comprensión de un discurso. Hay tres tipos de vicio del lenguaje: el vicio pragmático, sintáctico y semántico. Vicios pragmáticos. Los vicios pragmáticos son aquellos que surgen en el momento del discurso, es decir, en el momento de un intercambio comunicativo. Tenemos, por ejemplo, arcaísmo, palabras que dejaron de usarse. Cuesco se cambió por puñete. Neologismo, usar palabras nuevas. WhatsAppéame. Cacofonía se refiere a la construcción de frases cuya estructura resulta desagradable de escuchar. Es la repetición exagerada de un sonido. Por ejemplo, Raúl dijo que quema la olla, la conjunción que redunda con el sonido de la palabra siguiente, quema. Valor sintáctico. Son los que afectan a la comunicación lingüística en la medida en que rompen directamente la estructura gramatical. Se dan cuando en un enunciado sobran o faltan palabras. Por ejemplo, solecismo, cualquier error cometido en la sintaxis, es decir, en la manera de construir las oraciones. Enfrente mío en vez de enfrente de mí. Las llaves me olvidé en vez de me olvidé las llaves. En el siguiente caso tenemos pleonasmo. Emplea en la oración uno o más vocablos innecesarios para dar sentido completo a una idea. Se la conoce también como redundancia. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos en vez de lo vi, cállate la boca en vez de silencio. Catacresis, cuando se emplea una palabra por otra, que también existe, aunque con significado distinto, puede considerarse como error ortográfico en la sintaxis. Por ejemplo, ay me duele la cabeza y ay me duele la cabeza como interjección. Espero que haya quedado tranquilo en vez de espero que haya quedado tranquilo del verbo haber. Dequeísmo. Es el uso incorrecto de la preposición de delante de una oración subordinada sustantiva introducida por la conjunción que. Por ejemplo, me ha dicho de que vendrá mañana en vez de me ha dicho que vendrá mañana. ¿Qué me ha dicho? Que vendrá mañana es la respuesta. Vicios semánticos. Son los que oscurecen el significado o afectan directamente mediante la inclusión de vocablos extraños con equivalencia en la lengua natural. Tenemos anfibología, vicio del habla que consiste en utilizar frases o palabras que producen confusión por tener más de una interpretación, es decir, presentar ambigüedad. Por ejemplo, Carol y Francisco van a su auto. ¿El auto era de Francisco o de Carol? Medias para dama de buena calidad. ¿Las damas son de buena calidad? Barbarismo. Incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o emplear vocablos impropios. También se puede entender como un extranjerismo no incorporado totalmente a la lengua. Ejemplo, mi amigo es avaro en vez de mi amigo es avaro. Hay muchos mendigos en la calle en vez de hay muchos mendigos en la calle. Ahora hablaré de fenómenos lingüísticos. Los fenómenos lingüísticos son elementos que rompen con el uso estándar del lenguaje. Se los conoce también como metaplasmos, es decir, son fenómenos que cambian la pronunciación y la estructura de la palabra. Tenemos por adición prótesis, adición de una letra o de una o varias sílabas al principio de una palabra. El uso de palabras con prótesis es muy común en el lenguaje coloquial. El acto lingüístico de agregar un fonema al principio de un vocablo se debe a las modificaciones fonéticas del lenguaje. Por ejemplo, emprestar en vez de prestar, descambiar en vez de cambiar. Tenemos epéntesis, adición de un fonema en el interior de una palabra. También es la intercalación de un segmento en general vocálico en una secuencia fonológica. Por ejemplo, apretujar en vez de apretar, dicesen en vez de dicen. Adición paragoge. Es agregar un fonema o más al final de una palabra. Generalmente se le agrega un fonema a las palabras que terminan en vocal. Por ejemplo, tenemos dijistes en vez de dijiste, nadie en vez de nadie. Supresión. Tenemos aféresis, y es la supresión de una letra, aunque también puede ser de una sílaba completa al principio de una palabra. Tenemos, por ejemplo, mano en vez de hermano y amá en vez de mamá. Supresión síncopa.
Es un proceso fonológico que consiste en suprimir fonemas en el interior de una palabra, aunque ocurre normalmente al usar un lenguaje coloquial. Por ejemplo, mascar en vez de masticar o pasado en vez de pasado. Como supresión apócope, pérdida o desaparición de uno o varios fonemas o sílabas al final de una palabra. Tenemos, por ejemplo, gran en vez de grande, san en vez de santo. Metátesis. Cuando los sonidos cambian de lugar a otro dentro de una palabra, también es un ejemplo de supresión. Por ejemplo, delen en vez de denle, Gabriel en vez de Gabriel. Esperamos que esta información haya sido de ayuda. Gracias.